Hola, hola mi familia de buscadoras de la verdad, de buscadoras espirituales. Ya saben que les dije que iba a comenzar a grabar una serie de videos en donde explicaba cómo dedicarnos al desarrollo espiritual, aunque pareciera ser algo que tenemos que dejar para cuando tengamos tiempo, de último. En realidad es lo más importante que tenemos que hacer porque es lo que va a organizar toda nuestra vida, es lo que va a hacer que todo se corrija, es como dicen mis alumnas, es como un efecto marea que eleva todas las áreas de tu vida, tus relaciones, la armonía en tu casa, cómo fluyen tus finanzas, cómo fluye tu estado de ánimo, cómo fluyen tus proyectos, tu salud, la salud de tu familia, todo, porque el espíritu es todo, es de la sustancia de la cual está constituido todo. Entonces, hoy comenzando con esa serie, obviamente me puse a pensar en todos esos aspectos en que yo siento que esa conexión y esa comunión con el espíritu ha mejorado mi vida. Y obviamente pues tenemos que comenzar por nosotros mismos antes de empezar a ver cómo funciona en nuestra casa, cómo funciona en nuestras relaciones, en nuestra provisión. Porque nosotros como mujeres somos el faro emocional de la casa. Si nosotras estamos bien, todo el mundo en la casa está bien. Si nosotros estamos con ánimo, nosotros sostenemos el aspecto emocional en nuestra casa y somos los que creamos lazos en nuestra casa. Entonces, esta parte es súper, súper importante. Entonces, es muy diferente. Les voy a dar unos tips. Al final les voy a dar unos tips de cómo, ni siquiera unos tips, o sea, es información bastante importante como para decirle tips. Pero les voy a decir cómo generar esa conexión en el día a día, porque es muy diferente pararse o despertarse cada día y pararse en piloto automático y pretender llevar nuestro día desde nuestra propia energía, que es finita, que es limitada, que es imperfecta, que nos va a llevar al error, porque parte de la falsedad del mundo, ¿cierto? Y otra cosa muy diferente es despertarme y enseguida conectar con Dios y llenar mi mente, mi conciencia de Dios y llenar mi corazón de Dios, porque es la sustancia, es la vida, es la energía. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a estar de mucho mejor ánimo. Incluso te va a pasar que durante el día vas a tener como unas oleadas de felicidad que ni siquiera entiendes de dónde vienen, porque estamos buscando en esa comunión con el espíritu nutrirnos de adentro hacia afuera. Y lo que solemos hacer desde nuestra mente humana es todo lo contrario, tratar de que todo afuera esté organizado de la manera como mi mente quiere para yo poder ser feliz. Y resulta que eso nunca va a pasar. La vida no es lineal, la vida no es cuadriculada como mi mente quiere ponerla. Más bien, yo tengo que ser la fuente generadora, o sea, estar conectada con esa fuente, ser un reflejo de esa fuente de paz y de felicidad, para que a pesar de las cosas que suceden afuera en el mundo, a pesar de los altibajos del mundo, yo soy mi paz, yo soy mi felicidad. No depende de que todo afuera esté organizado o esté sucediendo como mi cabeza quiere, porque generalmente eso no va a pasar, sencillamente, ¿sí? Entonces, esa búsqueda hacia adentro es lo que nos lleva a dejar de tratar de organizar el mundo de acuerdo a nuestra cabeza y más bien hacer y organizar nuestra cabeza a partir del mundo. Pero lo más bonito es que esto no es quedarse cruzado de brazos y dejar que todo pase y sea como es. Sí, o sea, hay que dejar fluir, pero irónicamente, y eso lo explicaré tal vez en otro video, dejar fluir es el primer paso para que las cosas se vayan organizando y las cosas se vayan transformando, porque cuando yo suelto el control, dejo que entre esa sustancia divina, esa energía divina que está ahí para sostenerme de manera perfecta y no como yo quiero,
y entra ese efecto marea, esa sustancia amorosa, esa inteligencia amorosa que es Dios, a organizar todos mis asuntos. Y eso es difícil de explicar hasta que no lo vivimos. Es una renuncia constante a querer hacerlo de mi manera o a mi manera y dejar fluir a Dios y que venga y organice todo de una manera en la cual yo jamás hubiera podido hacerlo. Entonces, ese primer paso, y como les digo, les voy a enseñar cómo hacerlo ahorita al final de esta explicación, es despertarme y conectarme con esa fuente. Es como, así como yo recargo el cargador de mi celular, o recargo con el cargador mi celular todos los días, pues también lo tengo que hacer conmigo y tengo que recargarme de esa fuente infinita. Pero nosotros no sabemos, se nos olvida que estamos conectados a esa fuente infinita que es toda la energía, que es toda la inteligencia, que es toda la salud, que es toda la provisión, y tratamos de hacerlo todos nosotros solitos, aparte de esa fuente, aparte de Dios. La mente cree que está separada de Dios y entonces todo lo tratamos de solucionar nosotros. Entonces no tengo energía, voy a hacer deporte, no tengo energía, me voy a tomar estos suplementos, porque pensamos que la energía viene de afuera, de algo externo. No quiero decir que no hagamos deporte, que no nos tomemos los suplementos o eso que nos haga sentir bien, pero no los tomemos como la fuente de nuestro bienestar, porque la fuente de nuestro bienestar está adentro de nosotros mismos. La fuente de nuestro bienestar está en conectar con ese eterno transcurrir de energía, con esa sustancia invisible, con ese eterno palpitar, pulsación, que es Dios, que es el Creador, que es la creación misma, que está ahí para darnos toda la energía. Miremos un rayo de sol. ¿Acaso un rayo de sol se queda sin pila, se vence, empieza a titilitar la luz, como a interrumpirse, o empieza a bajarse? No, la energía que proviene del Padre es eterna, es constante, es inagotable, es infinita, y a eso es lo que nos debemos conectar nosotros cada día. Entonces, quédese conmigo que aquí les voy a seguir explicando. Entonces, yo siempre les explico a mis alumnos, por favor, no pienses que la inteligencia y la energía está en tu cuerpo. Tu corazón late, las funciones de tu cuerpo tienen una perfecta sincronía entre ellas, pero no lo hace porque el cuerpo sea inteligente o porque el cuerpo tenga energía. Lo hace porque hay un espíritu, una chispa de vida, una inteligencia divina de vida, una fuerza de vida atravesando tu cuerpo que hace que todo se desarrolle y se despliegue y se organice y se sincronice de manera perfecta. Si el espíritu no habitara tu cuerpo, ¿qué sería tu cuerpo? Una carcasa inerte, sin energía, sin inteligencia, sin capacidad de moverse por ella misma. Entonces tenemos que llenarlo todos los días de la vida misma. La vida no es el cuerpo. La vida es eso que atraviesa constantemente nuestro cuerpo. Y no solo nuestro cuerpo, porque atraviesa nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra salud. La vida es todo y tenemos que poner la fuente donde es, que es Dios. Y por eso no tenemos que buscar la vida, no tenemos que buscar la felicidad, no tenemos que buscar nuestra paz afuera. Tenemos que buscarla adentro, recargándonos, llenándonos de Dios. Y si estamos hablando de bienestar, porque hoy estamos hablando de nuestro bienestar, de ser esas mujeres felices para nuestra familia, entonces es conectarnos con esa energía divina que transforma nuestras emociones, que eleva nuestros pensamientos. Es que el Padre es todo. No es tratar de buscar allá afuera la solución cuando sabemos que el Espíritu es esa inteligencia invisible que viene a corregir todo lo que yo estoy tratando de corregir yo solita. Entonces, el Espíritu Divino es la fuente de todo. Dios es la fuente de todo, es lo que sostiene toda tu vida. Ustedes saben que a veces Dios nos
nos habla como en pensamientos, como en frasecitas, a veces que nos hacen como lógica en la cabeza. Y yo siento que un día Dios me habló y me hizo entender esto de una manera muy linda y me explicaba como que nuestra vida es un castillo inflable, ¿cierto? Y nosotros solamente vemos el castillo inflado, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra familia, nuestros proyectos, nuestros hobbies. Nosotros pensamos que están ahí, pero en realidad Dios es esa arquitectura invisible que está sosteniendo ese castillo inflable. Dios es el aire. Si no estuviera el aliento de vida, si no estuviera el aire dentro de ese castillo, pues no existiría absolutamente nada. Toda nuestra vida se desplomaría. Así como nuestro cuerpo se desplomaría al piso si no tuviera el espíritu de vida dentro. Nuestra vida está sostenida por esa arquitectura invisible que es lo que le da vida, que es lo que le da progreso, que es lo que le da crecimiento, que es lo que le da avance. Y todo es Dios, todo es el Espíritu, nada tiene una fuente externa. Dios es la única fuente y por eso yo tengo que permanecer conectado a esa única fuente. No me acuerdo el versículo exacto de cómo hablaba Jesús, pero decía que no podemos ser una rama desconectada del árbol. Y dice, quien acude a mí, quien está en comunión conmigo, será como ese árbol que está plantado a la orilla del río, que puede haber una sequía, pero él está plantado a la orilla del río, no conoce sequía. Siempre florece, siempre da fruto. Porque la fuente, como les dije, miren el ejemplo del sol, la fuente es constante, la fuente es eterna, es un eterno dar, es un eterno transcurrir de sustancia, de vida, de amor, de todo lo bueno que es Dios, de crecimiento, de armonía. Entonces, cuando yo pongo a Dios como fuente de mi felicidad, como fuente y busco esa comunión con Él todas las mañanas, cada vez más mi mente se va llenando de esa luz, mis emociones se van sanando y también se van elevando. Cada vez menos necesito que la vida afuera sea de cierta manera para yo sentirme como en plenitud, para yo sentirme completo, porque estoy volviendo al Padre. Ese Padre que nos acoge otra vez cuando hemos dado todos los recorridos en la vida tratando de ser felices, buscando miles y miles de maneras, y resulta que todo estaba en Él y tenemos que ir de vuelta a Él, como el hijo pródigo que vuelve a su padre y que pensaba que se iba a tener que ganar el amor de su padre o iba a tener que empezar a trabajar como un obrero en la casa de su padre por haberse ido, y resulta que el padre llegó corriendo a abrazarlo, le hizo el banquete más grande. Es que no es sino que mires otra vez y recuerdes quién es tu fuente, recuerdes quién es tu padre, y ahí está todo ese amor, esa catarata, ese tsunami inmenso de amor otra vez esperándote para hacer que fluyan todos tus asuntos. Entonces, miremos también la naturaleza. El árbol no crece porque el árbol tiene la inteligencia o la energía para crecer solo. Las flores no crecen porque tienen la inteligencia o la energía para crecer ellas solas. Las sostiene en la vida el espíritu que habita dentro de ellas, la fuerza de vida que habita dentro de ellas es la que las hace crecer. Y por eso Jesús nos hablaba en esas parábolas, miren a esos lirios del valle, ellos no saben hilar, no saben tejer, pero ni siquiera el rey Salomón se ha podido vestir con esos vestidos tan hermosos como esos lirios. Miren a las aves del campo, ellas no saben cultivar, ellas no saben guardar en graneros, pero Dios siempre las alimenta. Entonces es como que tener esa rutina diaria de reconocernos como hijos de esa fuente que sostiene nuestra vida y que sostiene absolutamente todo, y que todo va a fluir en nuestra vida gracias a que yo soy hijo de mi Padre.
gracias a que soy hijo de ese Espíritu Divino que es un constante dar de amor y que es ese efecto marea que va a hacer que todas las cosas en nuestra vida se eleven. Y como hoy estamos hablando del bienestar de nosotras como faro emocional de la casa, ¿qué es lo que pasa cuando tú en la mañana generas esa comunión con Dios? Abres la mente para que busque a Dios, abres el corazón para que busque a Dios. Tu mente se va llenando de luz, se van corrigiendo conceptos, pensamientos, programaciones que te llevaban al sufrimiento, que te llevaban a la limitación. ¿Se acuerdan que Jesús dice, el reino de los cielos es como la levadura que va entrando y se mezcla con esa masa, pero que llega un momento en que se apodera de la masa? Eso es lo que pasa cuando haces esa comunión con Dios cada mañana, cada noche, cuando lo dejas entrar a tu mente, a tu corazón. Se apodera de tu masa mental, tus pensamientos ahora empiezan cada vez más a ser los de Él y no los tuyos. Y empieza también tu corazón a limpiarse. Imagínense ese río de vida con el que nos conectamos y empieza a llevarse todas esas emociones que hemos acumulado durante el día, que provienen de todas nuestras interpretaciones, suposiciones, conjeturas, todo eso que nos hace sufrir en el mundo, y simplemente se lleva todo eso y nos devuelve a nuestro estado natural, que es la paz, que es como Él nos creó, como nos diseñó. Y una mente que lo busca a Él cada vez más, que cada vez lo siente más cerquita, que cada vez entiende más su lógica, y cada vez podemos ser más como ese Jesús que nos dice, yo solo digo lo que mi Padre me dice que diga, yo solo hago lo que mi Padre me dice que haga. Cada vez nos convertimos más en ese hijo, y nos vamos convirtiendo en esos herederos del reino de mi Padre. Y ya no tiene que ser bajo nuestro propio esfuerzo, bajo nuestra propia lógica, bajo nuestra propia energía, porque estamos conectados a la única fuente que lleva hacia el bien absoluto. Entonces, cuando en la mañana nos abrimos con intención, Padre, ocupa mi mente, limpia mi mente, corrige mi mente. Padre, elevo mi corazón hacia ti, llénalo de tu presencia, llénalo de tu luz. La vibración, y aquí le meto ya la parte un poquito de energía. Yo siempre les he contado a ustedes y siempre les he explicado a mis alumnas, nuestros estados emocionales y de pensamiento son y están directamente relacionados con nuestra energía. La única energía es Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo permito que ese fluir, esa luz entre mis pensamientos, la calidad de mis pensamientos empieza a ser superior, superior, superior. Empiezo a tener una visión más positiva de la vida, empiezo a ver caminos, se me empiezan a ocurrir ideas, empiezo a estar como más confiado en la sincronía del mundo, me siento sostenido. Y cuando está en mi corazón también se abre, se expande en confianza, en certeza de que estoy siendo cuidada, guiada, sostenida. Entonces abro el corazón, fluye más energía aún, fluye más ese fluir de Dios en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Y eso lo que hace es que elevé la calidad de mis pensamientos porque hay más luz, expandí mi corazón, entra más energía a mi cuerpo, me voy a sentir con más vitalidad, se me van a subir las defensas, me voy a sentir mejor en general, voy a tener más energía para hacer todo. Pero además permito que esa energía se despliegue y se riegue en nuestra vida, y es ese efecto marea que hace que todo empiece a mejorar en nuestra vida. Tenemos más empatía, somos más pacientes, más compasivos, más tolerantes, más felices. Seremos una pareja más feliz, seremos una mamá más feliz, seremos un compañero de trabajo más feliz, más colaborador, más empático. Empieza a mejorar todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, que estaba viendo si me faltaba algo. Como les decía, se desborda a nuestra vida y empieza a mejorar eso que yo ni siquiera sabía que se podía mejorar, o que ni siquiera sabía que no estaba tan bien. Y empieza a haber más armonía, las cosas empiezan a funcionar mejor, todo empieza a fluir mejor.
porque estoy permitiendo que el Espíritu Divino esté al mando. Pero bueno, entonces les voy a contar cómo podemos hacer eso cada mañana de una manera eficiente y rápida, o por lo menos de la manera que yo lo hago, y les doy el ejemplo para que ustedes partan de ahí y lo hagan a su manera, ¿ok? Cada mañana me despierto y soy consciente de Dios, soy consciente con mi mente de abrirme a Dios, no estar con mi mente cerradita mirando solamente el mundo material, sino me abro a la existencia divina, a la vida misma, y hago intencionalmente un esfuerzo porque mi mente se inunde de la presencia de Dios. Yo lo hago de esta manera. Me gusta mucho calmar la mente repitiendo, por ejemplo, solo existe Dios, solo existe Dios, solo existe Dios. Cada vez que repetimos algo como un tipo de mantra, entonces nuestra mente se calma, esa electricidad de nuestros pensamientos se calma, entonces ese fluir de Dios puede entrar más fácilmente a nuestra mente, a nuestra conciencia. Me quedo mucho tiempo ahí, solo existe Dios, solo existe Dios, solo existe Dios, y siento como mi mente cada vez se va llenando más de luz, más de luz, más de luz, más de luz, y esto con la práctica se va volviendo un ejercicio supremamente poderoso. Y también elevo mi corazón a sentir el mayor amor, el amor más cercano a Dios que yo pueda sentir. Es como si tomara mi corazón y lo elevara en una alabanza, en una ofrenda a Dios para sentir su amor. Y trato de sentir y elevar mi corazón a sentir cada vez más amor, más amor, más amor, más amor. Un amor de ese que normalmente no sentimos en el día a día y ni de manera cotidiana, pero va permitiendo que esa chispa de felicidad se encienda en mí, porque expando mi corazón y dejo que Dios entre más y que sea su emoción, sea su dicha, sea su plenitud, sea su júbilo el que habite en mí. Y empieza a pasar lo que les digo, lo que les estaba comentando, y es que empezamos a tener como unas oleadas de dicha en el día, porque es que es como un músculo que vamos ejercitando, que no sabemos ni siquiera de dónde vienen. Y además, también como les comentaba, no necesitamos que el mundo se acomode exactamente a como mi cabeza quería organizarlo, para yo estar feliz, para yo estar bien, para yo sentirme pleno. Es simplemente una sensación de plenitud que no sabemos explicar, que no tiene otra fuente externa, sino Dios es la única fuente. Dios tiene que ser la única fuente de nuestra felicidad, porque eso permea de felicidad todo el resto de nuestra vida. El júbilo, todo lo tenemos que buscar adentro. Por eso Jesús nos decía, el reino de los cielos está dentro de vosotros, busquémoslo dentro, en cerrar los ojos y permitir que Dios permee como la levadura, tome el control de nuestra mente y tome el control de nuestro corazón, y así empezaremos a vivir en el reino de los cielos. Bueno, primer videíto en donde estamos hablando cómo desde el desarrollo espiritual voy a tener la mejor calidad de vida, y es en realidad lo más importante, la herramienta más importante que debo tener para ser una mujer en esta vida moderna con tantas obligaciones, responsabilidades, cosas, esta velocidad de la vida. Así que bueno, mis niñas, terminamos por hoy y espero que esto les sirva, las anime a hacer esa conexión diaria con Dios, a sentirse. Quiero que me escriban, por favor, si se sienten energetizadas, felices, porque eso va creciendo, es acumulativo. Y me cuenten cómo les va en esa comunión con su Padre, sentir ese amor de su Padre todos los días. Les mando un besito y nos seguiremos viendo en los siguientes videos. Chao, chao.